Ok, buenas, ¿cómo están todos? Acá estamos con un invitado súper especial que se llama Hernando Cardoso. Él es el creador del canal 11 Minutes of Fun. Aprende inglés mientras estás riendo. Un canal muy divertido que yo sugiero. Entonces, Hernando, bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Hi, everyone. How is it going? It is a pleasure to see you. Es un gusto verlos a todos ustedes. Espero que podamos aprovechar este espacio para aclarar muchas dudas y pues dar algunos tips para mejorar el proceso de aprendizaje de ustedes en un segundo idioma. Excelente. Bueno, yo me presento porque falto por presentarme. Necesito un profesor de inglés, Tawe, de Amazing World of English. Ese soy yo, me pueden buscar, pueden suscribirse en YouTube. Gracias. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy, que es muy importante, muy interesante para todos nosotros. Es una pregunta que hemos estado buscando desde hace tiempo. Entonces ¿cuál es la pregunta, Hernando? La pregunta, muy buena pregunta. Bueno, la pregunta es básicamente, pues, bueno, déjeme parafraseo porque pues tenemos varias preguntas para aclarar el día de hoy, ¿no? Y Sí, la idea claro. es tocar punto por punto. Bueno, Pues aquí tenemos que estudios gramática, o sea, se necesita realmente la gramática para aprender un segundo idioma. Vamos a aclarar esa duda, vamos a hablar de estrategias también para, como ya mencionado anteriormente, para mejorar nuestro proceso de aprendizaje y mencionar por qué sí o sí es importante la gramática para utilizarla en nuestro aprendizaje. excelente. Y la pregunta general que es, ¿cuánto tiempo realmente toma aprender inglés? Eso. Entonces, empecemos con una pregunta sencilla. Hernando, sabemos que eres bueno, en nuestro estudio, nosotros somos graduados de licenciatura bilingüe Exactamente, somos y licenciados en educación bilingüe. somos licenciados y quisiera saber, pues, cuánto tiempo te tomó le tomó a Hernando para decir sus primeras palabritas en inglés. Menos mal que en inglés y no en español. Bueno, ¿cuánto tiempo me tomó a mí aprender inglés? Pues ahí las primeras palabras, pues por lo general es el empuje que me está dando a mí mismo, ¿no? Como que, bueno, es hora de, si aprendí algo, tengo que ponerle un contexto y así lo digan bien o lo digan mal, pero tengo que utilizar lo que estoy aprendiendo. ¿Qué ventaja teníamos? Las oportunidades de práctica que teníamos no eran tan limitadas, teníamos varios bloques a la semana en nuestra universidad, lo cual nos permitía tener una práctica constante. ¿Y cuál era la invitación desde un comienzo? Desde un principio se dijo, bueno, no vamos a utilizar español para nada, el español se va a ignorar y vamos a empezar a hablar inglés, sí. Si ustedes no saben nada, pues lo sentimos, pero este es un momento, así como dicen, tenemos que empujarnos sí o sí para aprender inglés. Entonces fue algo como al principio, como un choque cultural, como que también al comienzo como que, pero porque este señor me habla todo en inglés y yo no estoy entendiendo nada, pues algunas palabras porque pues antes tuve la oportunidad de tomar algunos cursos de inglés, pero hubo también otras palabras que uno decía como que, ay Dios mío, pero que está tratando de explicarme así poco a poco, pues la idea es como irse quitando ese temor y también ir planteando preguntas, buscando estrategias y cosas parecidas que nos estaban ayudando Sí, poco a claro. poco. Y una duración así como tal, que yo diga, bueno, ya estoy empezando a hablar inglés, yo podría decir que, pues, en cada persona el caso es diferente, ¿no? Hay personas que les toma unos, ¿cuánto tiempo? 2 años, 3 años. Hay otros que en 3 meses ya lo empiezan a hablar. Pero ¿qué pasa? No es necesariamente
O sea, no se puede confirmar de que, uy, ya en 3 meses aprendí a hablar inglés, pues sí, uno lo puede hablar, pero ya que lo maneje con reglas, bueno, con una buena estructura, que uno lo maneje de la forma más apropiada, pues no, eso toma mucho más tiempo, pero que uno lo empiece a hablar desde un comienzo. Eso sí, que lo haga bien, toma más tiempo. ¿A Gustavo cuánto tiempo le tomó? Sí, claro, pues a mí me tomó las primeras palabras que dije en inglés, más que todo el impulso, tener o sea, como tener la disposición de participar, ¿no? Porque muchas Sí, veces uno está como muy tímido, como que no quiere participar y entonces esto nos limita mucho en el momento de aprender un idioma. Eh, es que eso digamos varía que, bastante. sí, claro, yo me demoré en hablar y en practicarlo así y hablar palabras, buenas frases y algo estructurado, más o menos tardé un año. Me recuerdo que tomé bastante tiempo, no más tener vocabulario y tener una estructura para decir, por ejemplo, hello, how are you? What are you doing? Y después de ahí, normalmente ahí se detiene la conversación, pero seguir esa conversación toma un poco más de esfuerzo y yo creo que lo logré hacer al año y medio de haber empezado en la carrera, en la carrera de la licenciatura, que en realidad pues esa es mi experiencia, esa es lo que yo encontré, lo que yo, estoy pensando en inglés, lo que yo face, lo que yo faced, lo que yo encontré, lo que yo afronté en el aprendizaje. Claro, eso puede variar bastante. Hay personas que pues desde un comienzo aprende una palabra y ya la quiere utilizar y hay otras personas que quieren, ahí sí como dicen, tener un dominio primero antes de, como, sí, como a lanzarse al rollo, se podría decir. Hay otros que no le tienen miedo como a esas correcciones, pero hay otros que sí buscan más la perfección. Entonces eso yo digo que varía más que todo en cada persona. Claro, claro. Para que nos demos una idea, hablando de la universidad, ¿cuánto tiempo, cuál era la intensidad que nosotros tuvimos en Única, en la universidad? ¿Cuánto tiempo, cuál era la intensidad que tuvimos de cada, como para estar afrontando el inglés? ¿Cuánto tiempo tuvimos? Yo creo ¿O que qué eran 8. materias vimos, por decirlo así? Sí, no, el comienzo la intensidad era más fuerte porque digamos que ya cuando uno iba más avanzado eran 8 horas, si no estoy mal, entre 6 y 8 horas semanales. Pero al comienzo sí era la intensidad mucho más fuerte que era, creo que eran 12 horas semanales, si no estoy mal. Sí, claro. Entonces, para que la gente se vaya haciendo una idea, nosotros tuvimos una intensidad de 12 horas. Entonces, eso fue a lo largo de casi 5 años, casi 10 semestres, y la intensidad era bastante ardua. Entonces, para que nosotros saliéramos con un buen inglés. Sí, eso era alrededor de, bueno, aparte de eso, ¿cuánto era alrededor? Sí, era alrededor de Entonces, 12 horas, me bueno, calculo semanales. aquí hay una pregunta. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, es que tenemos la señal un poco lenta, pero bueno. Es necesario el estudio de reglas gramaticales para adquirir un lenguaje. Esto es como muy controversial. No sé qué piensa Hernando. Pues últimamente están ofreciendo como cursos, ¿no? Que, bueno, aprende inglés sin estructuras gramaticales, que no se necesita la gramática para nada, que la gramática no es esencial y desde mi punto de vista digo, se necesita sí o sí. Es como, bueno, vamos a hacer un switch. En el caso de las personas que quieren aprender español, si yo les digo no necesitan gramática, entonces me van a llegar como, hola, yo, ser Hernando, yo, estar feliz, yo caminar, o no, Sí, I wanna claro. go, I'm going to, bla, bla, bla. Entonces voy a este lugar, ¿no? Pero entonces si uno lo dice en inglés como Sí, yo voy casa, algo así, yo voy casa.
¿La otra persona lo puede entender a uno? Sí. ¿Pero qué está haciendo uno? Es como cogiendo esta palabra, esta palabra, esta palabra y las estoy uniendo las tres al mismo tiempo, cosa de que la oración se puede entender, pero está muy mal formulada, puede causar, si usted no la sabe plantear de una manera más adecuada, errores o confusiones en una conversación. Hay personas que sí pueden entender el contenido, pero eso no lo hace a uno dominar un idioma. Por eso es que uno necesita esas estructuras de cómo se compone una oración. Entonces, por eso necesitamos el sujeto, el verbo, el adverbio, todo lo que se necesita para hacer una buena oración. No es lo mismo como yo ir al supermercado que yo voy a ir al supermercado. Cosas así pasan y por eso se necesita la gramática. Gustavo, ¿qué opinas acerca de esa misma pregunta que me acaba de plantear? Sí, claro, yo creo que la gramática es una estructura, es como the backbone, es como la columna vertical del lenguaje. Y pues normalmente cuando uno está diciendo muchas palabras, uno necesita como reducir la ansiedad de decir las cosas bien. O sea, uno tiene una ansiedad por decir las cosas mal, pero entonces uno empieza a pronunciar las cosas bien, ya con la gramática, uno empieza a decir las cosas bien con la gramática. Y yo creo que es necesario, aunque sea un 50 gramática, 50 hablar. Hay diferentes teorías que dicen, hay una que se llama que es no gramática, hay otras que son con gramática half and half. Entonces, sí, yo creo que esta es como una de las más importantes. Claro, es como dice Gustavo, todo es una estructura. Entonces yo no puedo venir a decir como, bueno, yo cantar bien, como, bueno, yo estoy cantando bien. Entonces ahí eso es muy importante, tener clara esa estructura gramatical para uno poder formular, así sea una pregunta, como, where's the restroom? Entonces como, where restroom? Entonces como, where restroom? ¿Dónde baño? Entonces, ¿sí ven? Ahí desde esa parte ya está mal estructurada la oración, que se puede entender, sí, pero eso no lo convierte a uno o no lo acredita a uno con que ya sabe inglés. Como, ¿do you understand? Yes. O por sí, otro claro. Ejemplo, un caso particular que me ocurrió, que un estudiante pues no sabía ni siquiera, bueno, no conocía la diferencia entre yes y if, entonces en vez como, ¿are you sure? If. Entonces yo como, ok, ya sé qué es lo que me quiere decir, sin embargo no el estudiante en ese entonces no tenía clara sí, la claro. diferencia entre un condicional, cómo se empieza un condicional, cómo se usa if para condicional y un yes como para una respuesta. Y cosas así ¿cómo se descubren? Pues por medio de la gramática. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Hernando, ¿cuánto tiempo se demora uno en entender los audios? Esta es una pregunta muy frecuente. ¿Cuánto tiempo me demoro en entender un audio, por ejemplo, de movies, sitcoms, series, como los sources de todas las fuentes de input, de listening? Claro, no, yo sí digo que pues no es que sea tanto cuánto tiempo, porque pues a algunos les toma más que a otros, pero a lo que voy es que pues uno no debe como, bueno, estoy tomando un curso básico de inglés y no, ahora me voy a poner a ver Friends en inglés 100% o Game of Thrones o Mind Your Language, que manejan un vocabulario mucho más extenso, que utilizan expresiones idiomáticas. Yo lo que recomiendo es que empiecen desde lo básico. Así como aprendimos a hablar, empezamos con canticuentos, empezamos que con los números. Eso puede sonar algo como, suena muy simple, pero funciona. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Empecemos con algo básico, con lecturas para niños, algunos canales que traten de ilustrar algunas ideas, nuevo vocabulario. Eso ayuda bastante. Hay una página muy buena que yo recomiendo, no sé si la puedo escribir acá, Timeline Online, sí, lo acabo de escribir. Es una página muy buena que nos sirve ¿para qué? Para empezar a leer, no solamente para escuchar, y esos cuentos son contados por personas famosas. Ah, sí, sí. Entonces esas personas puede ser el que hizo la película de Queen,
puede ser un actor que haya presentado The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Entonces es algo muy interesante, como verlos a ellos, cómo empiezan a pronunciar. No es como tanto por estarle cuidado al cuento, sino empezar como okay, today I'm gonna read something special for you. Entonces, algo muy, muy suave, algo que se puede empezar uno a entrenar el oído y poco a poco uno le va subiendo el nivel. Por otro lado, ¿qué funciona? Audios para estudiantes como VOA, Voices of America. Esa página también me gusta mucho, que la recomiendo, que usted no tiene la oportunidad de escuchar la noticia. No solamente la noticia real, sino uno escucha primero la versión para learners, una versión para las personas que hasta ahora están aprendiendo, una pequeña oración, y después esa cambia de español a español a inglés, no. Después cambia a un nivel más avanzado, ponen la noticia real. Entonces uno se da cuenta es cuánto le hace falta, y si uno en la segunda noticia ya entendió más, uno ya se va dando cuenta que poco a poco va mejorando. Como antes no entendía nada, pero entonces la idea es que empiecen desde menos a más. No es como que no, ya comenzamos y ya quiero retarme a ver las series más difíciles o me voy a leer un libro de William Shakespeare porque ya, mejor dicho, con esto voy a mejorar. No, precisamente, es mejor. Ahí sí, como todo, en pequeñas dosis, poco a poco se va logrando. Unos pueden dominarlo más rápido y otros pueden tomarles, no sé, un poco más de tiempo. Todos tenemos habilidades diferentes. Como puede ser que yo pueda hablar un poco más, hay otras personas, bueno, digamos que la parte de escuchar también pues me defiendo, pero en la parte de escribir de pronto pueda que todavía necesite practicar, no es como sea mi fuerte, pero hay otras personas que le puede pasar al contrario, que bueno, para escribir pueden ser los mejores, para escuchar sobresalen, pero para hablar se pueden tomar más tiempo. Entonces todo eso es un proceso que se va adecuando de acuerdo a la persona. Cada quien tiene un proceso diferente, pero pues lo ideal es buscar algo que todos vayamos por la misma línea. Y Gustavo, ¿qué opina? Sí, claro, claro. Entonces, sí, claro, hay que aprender en una forma escalafonada, ¿no? Siempre nos han enseñado eso en la universidad, que siempre ir de menos a más. Y pues, hablando de la universidad, por ejemplo, nosotros aprendimos y nos defendemos, más o menos tenemos un dominio bueno del inglés. Ahorita más adelante vamos a show off nuestro inglés, vamos a presumir nuestro inglés. Entonces, tenemos un dominio más o menos amplio y este dominio lo logramos en un término de nuestra carrera que demoró unos 5 años. La pregunta ¿es posible aprender inglés en tan solo 3 meses? Sí, pero espera un momento, Gustavo, que aquí acabo de leer una pregunta interesante o una afirmación, una oración que dice que el inglés es verdad que en inglés se aprende únicamente con nativos. Entonces, pues en nuestro caso, pues yo diría no precisamente. Nosotros tuvimos profesores también, pues definamos primero la palabra nativos, ¿no? Porque inglés nativo, pues bueno, sí, exactamente. Pero nosotros tuvimos tanto como profesores que son, bueno, manejan un inglés nativo, como profesores, al igual que nosotros, aprendimos inglés con profesores de aquí de Colombia. Casi la mayoría fueron colombianos. Y no necesariamente necesitamos esa parte de que no, yo necesito solamente aprender inglés si es que con un nativo. Si no es, yo no aprendo inglés, no necesariamente. Entre nosotros pudimos practicar, asistimos a eventos donde conocimos muchos más colombianos, peruanos, mexicanos y también la idea no es con que, bueno, yo voy a Estados Unidos porque conozco un caso particular de alguien que decía, no, voy a viajar a tal país porque ya con eso voy a mejorar mucho mi inglés. ¿Qué pasó? Viajó al país, conoció un montón de latinos y no precisamente practicó su inglés y no hubo una mejoría. Eso ya es más de la disposición de uno. No es como que, uy, ya conocí a alguien que habla inglés y ya se va a mejorar mi inglés automáticamente o ya voy a aprender inglés automáticamente. No. A veces para algunas personas es necesario, para algunas personas que se encuentren una persona por decir, no entiendo esto y plantee la pregunta en español y uno. Incluso me parece más fácil aprender inglés si me lo está enseñando un latino
o alguien que maneja el español, que hay alguien que todo el tiempo le está hablando en inglés, porque pues uno hace la pregunta en español a veces que uno no lo domina y la persona que le está hablando en inglés no le va a responder porque no sabe cuál es la pregunta, mientras que uno sabe cómo es la pregunta, así uno no quiere responderle en español, pero uno ya la escuchó y uno está buscando la forma más apropiada de que esa persona podamos, bueno, digámoslo así, responderle a su pregunta o a su duda. ¿Qué piensa Gustavo acerca de eso? ¿Que se necesita un nativo para aprender inglés necesariamente? Sí, claro. ¿Sí se necesita? No, no necesariamente porque hoy en día tenemos tenemos lo que se llama la media, tenemos los medios digitales, los canales, tenemos el YouTube, tenemos la televisión, todo esto nos trae más cerca el inglés de los Estados Unidos a nuestras casas, entonces no necesitamos necesariamente viajar. Yo tenía un profesor muy bueno en la universidad que realmente hablaba como nativo y no necesariamente había viajado, ni siquiera había viajado por primera vez al exterior. Claro. Acá tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo se gana? Una pregunta que me hacen del chat. ¿Cómo se gana fluidez al hablar? ¿Cómo se gana? Sí, Gustavo, si quiere responder esa pregunta, no hay problema. Sí, claro. Yo creo que hay que tener primero que todo una estructura del inglés. Como hablábamos ahorita de la gramática, hay que tener una estructura y después de tener la estructura podemos incluso acelerar nuestro proceso de hablar más rápido, pero no lo podemos hacer antes sin haber aprendido esa estructura. Yo pienso que es lo que se necesita primero. También se necesita, eso obviamente se necesitan las bases y después se necesita, puede sonar algo como muy personal, pero se necesita, digamos que una disposición, ¿no? Una actitud, que uno diga, bueno, voy a hablar, obviamente sé que me van a corregir, pero uno que lo tome como una retroalimentación, no como lo tome uno malo, como que, ay, no voy a hablar porque voy a cometer el error y me van a corregir y voy a decir burradas o voy a decir palabras que no tienen sentido, entonces mejor me quedo callado. Entonces la fluidez, ¿cómo se logra? Primero tener como esa confianza en sí mismo, bueno, obviamente con la estructura gramatical, si uno ya la sabe, ya la domina, ya puede estructurar una buena pregunta, no, ahí sí como dicen, don't hesitate, no duden en preguntarle si esté mal. Obviamente no estamos buscando la perfección, pero sí estamos buscando que esté lo más cercano posible, no como que, ay, ya soy un experto hablando y uno resulta como, if I'm the best, como, ¿qué? Que sí, soy el mejor, entonces como que no, doesn't make any sense, como que no tiene ningún sentido. Son cosas así que pasan, pero sí es importante realmente, primero la estructura y segundo tener un self-confidence, como confianza en sí mismo. Uno dice, listo, toca lanzarse sí o sí, cometo errores, pero lo importante es uno tomar esas correcciones como una retroalimentación y seguir adelante. Sí, tomarlo de la forma positiva. Nando, ¿qué es lo más difícil de aprender inglés? La gramática. No, sí, perfecto. No, ¿qué es lo más difícil de aprender inglés? ¿Qué viene siendo lo más difícil? Porque pues cada quien tuvo como su stack, ¿no? Como que su piedrita en el camino. Entonces, ¿qué es lo más difícil de aprender inglés? Sí, para mí, es curioso. Al principio, lo que más me costaba era, pues como a todos, yo creo que todos los que empezamos en nuestro proceso de aprendizaje en un segundo idioma, lo más difícil era como hablarlo. Digamos que a mí al comienzo me pasaba de que yo decía, lo voy a hablar y lo estaba hablando como, pues ahí sí como decía, chapuceado, como se pudiera, y pues a veces como que quedan stuck, cuando yo a veces quería decir algo lo sabía en español, pero ya quería traducirlo en inglés y uno decía, ay, ¿cómo es que se traduce? Yo creo que lo más difícil, ahora sí poniéndome a analizar de aprender inglés, es dejar a un lado de hacer traducciones tan mecánicas como que, bueno, hoy estoy feliz, entonces, today, I am feliz, happy. Entonces, lo más difícil es dejar de un lado hacer esas traducciones como esas mecánicas, ¿no? De que yo estoy feliz, ¿cómo es que se decía? I'm happy. Entonces, ¿sí ven? Eso es lo que, pues, al principio ya ahorita me dicen, ¿cómo es feliz? I'm happy. Entonces, sin necesidad de hacer como esas mecánicas que uno hacía al comienzo. Eso fue como lo más difícil, hacer un lado como pensar en español,
¿cómo se podría decir, Gustavo? Como que si separa la parte que, si estoy pensando en español, estoy en español, si estoy en inglés, estoy en inglés. Ahora me pasa lo contrario, o creo que nos pasa lo contrario. Cuando uno quiere decir algo en inglés, quiere traducir de inglés a español, uno dice, ay, ¿cómo es que se dice eso? ¿Cómo es que se decía en español? Ahora pasa todo lo contrario. ¿Y Gustavo qué opina? Sí, sí, claro. Ahora pasa al revés. Sí, claro. Sí, eso pasa al revés hoy en día con todo este aprendizaje que hemos tenido en inglés. eh, yo creo que es muy difícil, a veces se nos hace difícil recordar las palabras en español por estar dando clases, por estar haciendo varios ejercicios en inglés. Y sí, para mí lo más difícil fue como impulsarme, soltarme, empezar a atreverme a participar. Por ejemplo, dice el profesor, and what did you understand from this? Y todos como, falta la bola de estambre. Y yo como, bueno, ahora es tiempo de participar, y era cuando yo tomaba la palabra, y ahí fue cuando más se desarrolló mi inglés, pero esa fue una de las partes más difíciles para mí. Sí, eso es verdad. Uno a veces le preguntan algo o uno puede que se haya dispersado un momento y uno como que mejor miremos hacia abajo, como que hagamos los que estamos pensando en la respuesta. Sí, eso puede pasar. Bueno, aquí nos hacen otra pregunta. Gustavo, tenga los honores. Bueno, y terminemos con esta pregunta. Bueno, ¿qué tips me darían para mejorar la fluidez en inglés? Bueno, ¿cuál sería el tip número uno? Pues como había mencionado, primero, self-confidence, como no tener miedo, o sea, o hagan el trial and error, como inténtenlo, si cometieron un error, sí, síganlo intentando, y pues obviamente tengan en cuenta, no separen, digamos que la gramática es muy importante, pero igualmente no es como que a veces uno busca la perfección en la oración con todo, que si no la tengo tan bien estructurada, no la voy a decir, o mejor me quedo callado. Entonces, como que tener esa confianza. La dije, hasta uno mismo cae en cuenta, la acabo de decir y, ay, no, pero no era lo que lo quería decir. De pronto cometí un error en esta oración, pero en ese momento en que uno mismo se dio cuenta que cometió un error, ahí ya hay aprendizaje y ahí hay una mejora. Gustavo, ¿qué opina? Ah, bueno. Sí, excelente. Tenemos otra pregunta, Nando, por favor, le hago los honores para usted. Eso. Desde su punto de vista, ¿por qué es importante aprender inglés? Bueno, eso sí es importante. Bueno, de hecho, todas las preguntas que nos hagan son muy importantes. Esta me parece muy importante, o de pronto me tocó un poco más que otras preguntas, porque pues yo tuve la experiencia de compartir eso con alumnos que yo tuve en años anteriores. Y leí en un artículo muy bueno esa misma pregunta, ¿por qué es importante? Hoy en día, en inglés se necesita para los negocios. Si uno quiere hacer negocios internacionales, ese es el idioma comercial, número 1. 2, están escogiendo una carrera como de administración de empresas y uno tiene como, ¿cómo se dice? Una convocatoria donde dicen, bueno, se necesita profesor de inglés. Se necesita administrador de empresas con un nivel de inglés B2 que tenga solamente la carrera universitaria. Entonces se van a postular 2 personas. Una de ellas, la primera que se postula, tiene nivel B2, pero acaba de salir de la universidad. Y la otra persona que se postuló tiene un máster. ¿Y cómo estamos en inglés? ¿Cómo está? ¿Cómo está su nivel de inglés? No, pues la verdad estoy dispuesto a aprender. La verdad está muy capacitado, pero nosotros necesitamos a alguien ya. Necesitamos a alguien que tenga esas características para ponerlo a trabajar en este mismo instante. Entonces, claro, ¿a quién se le da la prioridad? Al que ya tiene nivel de inglés. Es que el inglés hoy en día es importante para establecer una conversación. Puede que yo esté en Francia, puede que yo esté en Alemania, pero si ya sé hablar inglés, ya con eso es más que suficiente porque es un idioma comercial. Gustavo, ¿qué opinas? Sí, claro, también tenemos diferentes empleos en inglés para personas que saben inglés. Por ejemplo, tenemos el traductor, tenemos el profesor, tenemos el intérprete, tenemos la persona que es guía turística. Hay muchos empleos
que pueden surgir a partir de saber inglés, la verdad. Hoy en día, incluso, con esto del COVID-19, el COVID-19, Bueno, los call centers se necesita bastante. Están requiriendo muchísimas personas que tengan un nivel por lo menos B2, un nivel intermedio avanzado. Y pues digamos que esta carrera, bueno, digamos no, es una realidad, esta carrera abre muchísimas puertas y es muy difícil que si uno domina el inglés, no adquirir, digamos, un empleo. Bueno, Gustavo, tenga los honores. sí, claro. Tenemos esta pregunta, dice, ¿cómo practico mi pronunciación? Gustavo. Pues esa yo la podría responder y yo diría que con el IPA hay una cosa que se inventaron, por decirlo así, que se llama International Phonetic Alphabet. ¿Qué es esto? Es una transcripción fonética de sonidos para que nosotros entendamos las palabras en una forma que las podamos leer y las podamos pronunciar correctamente. Les recomiendo ese, aquí lo voy a escribir, International Phonetic Alphabet. Yo tengo un video tutorial acerca de esto para que se entere más. Bueno, we are going to switch to English, right? Are you ready? Yeah, why not? Switch from Spanish to English. But So, first of all, we have a question. Okay. If you want, you can read it. You can translate that question if you want. Okay. Y si escucho música en inglés, ¿puedo mejorar la pronunciación? Yo diría que la pronunciación sí, pero el inglés en general no. Porque es que las canciones de inglés para mí son una porción muy pequeña de lo que es un discurso y algunas veces todo está totalmente desorganizado en una canción. Muchas veces no se sabe cuál es el hilo conductor de una canción, del speech, como del speech en español, como del discurso en español, no se sabe. Entonces recomiendo no hacerlo más que todo para pronunciación, pero no tanto para otras áreas. Más que todo para mejorar, pues, o entrenar el oído, para empezar a escuchar en inglés. Porque, por decir, hay palabras como what you're going to do, y ya pues cuando se hace un acento más de rap o un poco más africano, pues what you're gonna do, bro. Entonces uno queda como, al principio, como que enredado. Entonces eso no ayuda porque, pues sí ayuda a la parte de empezar a entrenar el oído, escuchar diferentes dialectos, eso sí, pero la pronunciación, hay otras estrategias un poco más adecuadas. Por decir, pronunciación, como Gustavo lo mencionó, el IPA es muy bueno, nos indica cómo se debe pronunciar adecuadamente una vez ya hayamos dominado esta estructura. So let's switch from Spanish to English, right? Okay, let's do it. Yeah. What are the, to close this Go Live session, I want to ask you something, Hernando. Yeah. What are the pieces of advice that you give to people to learn English? What is the rule of thumb to learn English? So to learn English, as I told you before, the first rule is to have self-confidence, never give up. Of course, autonomous learning, something that I strongly suggest you is to study, not like, okay, I'm going to write home and I'm going to study for 3-4 hours because this is so important to improve my English skills. No, the idea is to start, as we told you, little by little. For example, 10 minutes daily at the beginning. And then the idea is to create like a habit. As soon as you have a habit, you will be able to realize that English is not mandatory. It's going to be something fun. You're going to include English, for example, in your conversation with your friends. On the other hand, and what could be another strategy? Music. Okay. In my case, I used to listen to merengue, salsa, Latin music, and I say, okay,
For me, it's very important to do that switch from Spanish to English. For that reason, I need to start learning, or I need to start to listen to music in English. What kind of genre? Could be reggae music, rock music, pop music, dance hall. Why not? Do you see? There's a lot of strategies that you can use with the aim of improving your English skills, writing skills. Find a friend from another country or maybe a classmate. Let's chat. Let's use WhatsApp, but in English. Do you see? Very good. Finally, Yes. Well, for your uh, speaking skills, yes. for your speaking skills, the idea is to find someone or to go to some events like Gringo Tuesdays, like Speakeasy. There are some events that you can use to practice your speaking skills as well. So, what do you think, Gustavo? Yes, for sure. I think that going to the conversation club was the better thing I could do because it is not only an exercise for speaking English, it is also an exercise for improving your social skills, which is the most important part. So I think that that was one of the most useful experiences that I had in my life for learning English. And well, something that the rule of thumb that I give in for you guys is I don't know, maybe we have to the king is practice. Practice is king in the learning of a language because if you practice every single day, you start to notice changes in your English. So you have to practice not only 1 day, 2 days, but try to do it all of the days of the week. And when you have like a expertise in the topic, please continue watching. But 1, 2, or 3 days a week, you can watch series sitcoms. I recommend sitcoms because they are very useful, and I recommend series like Dragon Ball Z because Dragon Ball Z has a very basic level of English. Also, if you were a kid and if you enjoyed watching Pokemon, go back to those like costumes and go and Catch watch it down. Pokemon again because catch them all. Catch it down. And you are going to enjoy again watching Pokemon because the English in Pokemon is pretty easy. Yeah, on the other hand, you can read some comics. Try to do something that you usually do in your free time. For example, I really like to watch, or let's imagine that I really like to watch soap operas. So, what could be a very good strategy? Try to find that soap opera but in English, the same one. However, something that I strongly suggest you to do is to, if you want to watch something, watch it in English at the beginning. If you want, you can put subtitles, but in English, not in Spanish. In Spanish, it doesn't make any sense. Sure, sure. English movies, English series, if you consider necessary with English subtitles, at least you start to read in English. And then, if you want, of course, omit the use of subtitles, but never use Spanish. Never use Spanish in your movies, in your series, because it doesn't make any sense. For example, I had the opportunity like 5 years ago to watch Friends. I watched it in Warner Channel, but what was the problem? I watched it, but with Spanish subtitles. So what was the problem? Like I start just reading, like, "Hey, how are you doing? Hola, cómo estás? Oh," and then what was that? What was that? What was that? You You see, were the idea learning is to Spanish, you weren't learning. yeah, the idea is if you learn English, put subtitles in English at least. On the other hand, if you like to listen to rock music or pop music, try to find a radio station. You can do it on the internet in English. There's a lot of strategies that you can use with the aim of improving your English skills as well. Right, Gustavo? Okay. Yes. Okay, Hernando. Yes, I agree. And I think that we have finishing with the transmission for today. To conclude, I want to ask you.
uh, how long does it really take to learn English? As the main title of this video is that one. So according to your experience, maybe according to your experience in your life, so how long that I don't want that you give me numbers. I want you to give me like Results. according to your experience, how long did it take? Yeah, how Yes, much does it results. take to learn English? That's very good. Yeah, remember, this is not a competition. This is something that is personal. For example, Gustavo could take 1 year and a half, but another friend, he told me no, like 5 years, another Yes, one, yes, 6 months. This is an independent process. It works different from everybody, but the idea is don't give up. If you don't understand, continue, continue. For example, here, there are some people who say, no entiendo, no estoy entendiendo, les entendí hasta que hablaron inglés. Yeah, but the idea is to start pushing you like, okay, at least I need to figure that out 1 or 2 words. I need to understand. I need to do my best effort in order to understand Hernando. If you want more details, you can subscribe to my page if you want to practice a little bit more your listening skills, because the class is full English, I will say like 90%. On the other hand, if you need an English teacher, you can contact Gustavo. He's a very good teacher at doing that. He's very good at doing that. yes. Okay, yes. And I think that there is no standard, there is no promising time that makes you to understand English. For example, in 3 months you are going to learn English, that's for sure. And actually, that's not true. That's not true because we all learn at different rhythms. That's right. So, do you have more questions, doubts so Okay, far? Hernando. So thank. Okay, playing video games is very good. Let We me have a very good see. comment. Playing video games is also a good strategy. You can learn new words, idioms, expressions, and get a lot of vocabulary, medals, even trophies for the fun, for the Dream Festival. Yeah, no, but in this case, video games. That's a very good. That's a very good quote based on Andrew. That's very good. Why? Because I just remember when I was a child. Let's go back to Pokemon. I had the opportunity to play Pokemon, but at that time they weren't. I would say it wasn't games. Yeah, they weren't games in Spanish. So we need to push ourselves. We needed to push ourselves to understand English. For example, if you want to continue, you need to understand what is cut. Cut. At the end, I say, oh, cut. Finally, there's a H and move, that move that you need to learn in order to continue with your game. That's very, very good. Very good. Yeah, because if you start playing games, for example, Asian mythology, I say, okay, I know what is mythology, but what is age of? What is age? Then the idea, if you, okay, I just remember one thing. In order to acquire vocabulary, as soon as you see a new word, just Google it, try to find the definition, repeat the word 20 times, adapt that word into your vocabulary, and what else? Try to create examples. I'm going to switch from English to Spanish para adquirir vocabulario que más se necesita. Si encontraron una nueva palabra, digamos que en un libro, en un videojuego, búsquenla, hagan el ejercicio, repítanla 20 veces para mejorar vocabulario y para mejorar la parte de la expresión. Utilicémoslas después en qué? En un ejemplo. Después de dar los ejemplos, los debidos de ejemplos que nosotros creamos, ya nos damos cuenta de que esa palabra de quién es. Esa palabra se vuelve nuestra porque nosotros la personalizamos y la adaptamos a nuestro vocabulario. Entonces, cada vez que veamos una palabra, siempre no la dejemos escapar porque uno dice, ya después la busco y uno la va a buscar y se la olvidó. So let's continue. Let's finish this topic, shall we? So let's continue, Gustavo, please. Okay, so we don't have any more questions. So I think what is left to do is to say goodbye. Thank you guys for watching. Thank you for being with us together. Don't forget to subscribe to
11 minutes of fun, have fun Yeah. while learning English. Necesito un profesor de inglés. You can contact me if you need classes, if you need something. We can agree something and maybe learn English one day. Thank you so much. So have a nice night. Take care. Thank you for watching us. I really appreciate your time. Have a nice night. See you and greetings to all. See you. Goodbye, Nando. Goodbye, Gustavo. Okay.